En este jueves entramos a analizar los asuntos más destacados que nos deja la actualidad, precisamente con nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Paco Miranda. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal la primavera? ¿A ti que te gusta el campo y conoces y controlas un poco el tema de la lluvia? ¿Cómo está? Visualmente, bueno, yo controlo justo, como todo el mundo. Intentamos fiarnos de los partes meteorológicos, que es mucho fiarse y hasta ahí. Pero sí es cierto que el campo, hombre, ha cogido un esplendor y era una necesidad más que imperiosa. Entonces, ves las siembras, cómo están reverdeciendo, cómo están cogiendo fuerza, y el agüita esta que ha caído, desde luego, ha sido absolutamente oro. Haría falta que siguiera lloviendo. Eso iba a decir, a ver si acaso. Ayer mismo, por ejemplo, atendimos en el informativo una rueda de prensa de UPA-UC sobre la sequía, los efectos que se está produciendo en la cuenca del Guadiana. Están hablando de pérdidas que podrían alcanzar los 190 millones de euros entre agricultores y ganaderos por la falta de agua, precisamente. Antonio Monge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues nada, muy bien, esperando que venga la primavera, aunque yo siempre tengo un sentimiento agridulce porque soy alérgico. Anda, igual que yo, bienvenido al club. Está bien lo de las flores, las plantas y todo sí, es muy esto, bonita. Pero bueno, de lejos. Exacto, es muy bonita la primavera, pero para los que somos alérgicos no es tan bonito. Yo llevo 2 noches durmiendo 3 horas y media, no sé cómo estarás tú, pero bueno, yo en de fin. momento no empezó, pero bueno. Bueno, vamos a comenzar hablando de los efectos, indudablemente, que está teniendo en la economía, también la crisis de la guerra de Ucrania y en la economía, sobre todo en la energía, ¿no? Porque en principio ya en este mes de abril que entra mañana empezarían a notarse los efectos de las políticas que se están realizando, tanto de descuento en los combustibles, sobre lo que hablaremos ahora, en las gasolineras, con 20 céntimos el litro, como en la rebaja de la tarifa eléctrica, del precio, porque, atención, bueno, del precio iba a decir, mañana baja un 6,1%, no es mucho para como está en estos momentos el mercado mayorista de la electricidad del megavatio hora, pero parece ser que ya la tendencia es a bajar, no por nada exógeno, por un factor exógeno, sino simplemente porque la demanda está bajando. Al bajar la calefacción, los braseros, en fin, el consumo eléctrico, sobre todo en los hogares, baja la demanda y hace que baje el precio. Pero en cualquier caso, el bono eléctrico, como decía, va a alcanzar casi a 100.000 familias, 96.000 en Extremadura, y los transportistas, los profesionales y el resto de los mortales esperemos que nos podamos descontar los 20 céntimos a partir de mañana en las gasolineras. Cuestión que no está clara porque hoy mismo algunas de las empresas autónomas extremeñas que tienen estaciones de servicio, como es el caso de Iberdoex, ha anunciado que en estos momentos y tal como está planteada la medida de rebaja de 20 céntimos no la podrían asumir porque supone un costo importante de adelantamiento de dinero por parte de estas empresas y no está claro todavía cómo lo va a devolver la agencia tributaria, aunque sobre este último asunto creo que tú sí tienes novedades, ¿no, Antonio? Sí, bueno, en principio las últimas noticias apuntan a que Hacienda obviamente tendría que hacer un adelanto prorrateando la facturación mensual que tienen los distribuidores, en este caso las gasolineras, lo cual también es lógico, ¿no? Porque en pequeñas empresas que tengan que asumirlo y después cobrarlo dentro de un mes, 2 meses, no sería lógico y además no sería asumible por ellas, ¿no? Con lo cual, si Hacienda hace ese adelanto, aunque sea prorrateado, pues puede suponer que efectivamente las gasolineras, al menos las pequeñas, puedan asumir ese coste de los 20 céntimos, ¿no? Estaban hablando de estaciones de servicio de nivel medio de ciudades como Mérida, que tendrían que aportar 1.000 euros diarios, prácticamente, claro, por esos 20 céntimos el litro. Al final, dependiendo de los litros que factures al día, pues es la parte proporcional que te va a corresponder a asumir, ¿no? Del descuento. Cuanto más vendas, pues más cantidad en bruto estás descontando, ¿no? 20 céntimos por litro. Es lógico, ¿no? Si vendes 1.000, pues... Paco. Pues, a ver, yo considero que cualquier ayuda estará bien en cualquier sentido, pero yo creo que habría que verlo desde una perspectiva de realidad. Yo esta cuestión al margen de esta forma un tanto abrupta en la que se han anunciado las ayudas, con las consecuencias de las que estamos hablando, en el sentido de no tener todos los datos objetivos de cómo se materializa, quién lo paga, en qué términos, cuándo, o sea,
crea una sensación de inseguridad, en este caso a los distribuidores, a los propietarios de los surtidores, que tampoco parece nada justo. Pero llevado a la parte de efectividad que vaya a suponer para los usuarios, para quienes vayamos a repostar a la gasolinera, de principio suena bien lo de los 20 céntimos, pero no es menos cierto que venimos viendo que en un espacio de tiempo relativamente corto, pues esto ha ido subiendo de una forma absolutamente descabellada. Quiero decir que, no sé, pues en el transcurso de una semana probablemente podemos hablar de 10, 12 céntimos de incremento. O sea que ha ido subiendo, en ningún momento baja. Y luego, bueno, también es verdad que tenemos una serie de distribuidores, entiendo que por sus márgenes comerciales o como establezcan ellos sus criterios, que tampoco lo sabemos los usuarios a qué se debe, o por lo menos yo no lo sé, desde luego. La justificación me refiero, hablan de una serie de productos, de aditivos, que unos los aditivan mejor, con productos mejores, otros peores, pero no es menos cierto que dependiendo del surtidor al que te dirijas, directamente ya hay unas diferencias de hasta 10, importantes, 12 sí. céntimos de un surtidor a otro. Por lo tanto, si desde que se anuncia esta ayuda hasta el momento que se materializa, que es mañana viernes, y vemos si esto va escalando y va subiendo, no sé al final en qué quedarán los 20 céntimos. Quiero decir, me parece un poco el chocolate del loro. Parecería más lógico, o por lo menos así es lo que parece que apuntan los especialistas en economía, quienes saben de esto, pues que parece ser que habría sido mucho más eficiente cuando se hubiese utilizado la vía de la reducción de impuestos, que hay unos márgenes espectaculares, porque ya creo que si antes alguien no lo sabía, ahora creo que lo sabemos todos, porque está en las noticias a diario, que se habla de alrededor de un 50% de impuestos de distintas índoles a los carburantes. Por lo tanto, parece que esto sería una fórmula quizás algo mejor. En cuanto a la reducción impositiva, el problema que hay es que tenemos unos límites inferiores que están marcados por Europa. En cuanto al litro de carburante, nuestro margen en estos momentos es diferente el diésel del gasoil, pero el diésel me parece que son unos 4 céntimos de margen con respecto a lo que es el mínimo, y la gasolina estaría en torno a 10 céntimos. Hay que darse cuenta que cuando viajamos... Últimamente está la gasolina más barata que el diésel, en algunas gasolineras. Hay que tener en cuenta que esto es así porque nuestro nivel impositivo, aunque nos parezca que es muchísimo, es de los más bajos que hay en Europa. Porque simplemente es cruzar la frontera que tenemos aquí a 60 kilómetros y a nadie en su sano juicio iría nunca a Portugal a echar gasolina ni gasol, porque está mucho más cara. Pero no es porque a ellos les cueste más cara, sino porque ellos tienen mayor nivel impositivo. Es esa la razón, la única razón. Igual que cuando viajamos a Francia, también allí tienen el gasol y la gasolina mucho más cara. Nuestro nivel de impuestos es de los más bajos que hay en Europa, teniendo en cuenta que por debajo de ese mínimo que marca la Unión Europea no podemos bajar, ¿vale? A no ser que haya un cambio dentro de la propia Unión Europea. ¿Eso qué conlleva? Que al final la única opción que hay es esta subvención, en el sentido de que, bueno, a mí no me parece bien o del todo bien que sea lineal, que sea igual para todos. Estábamos hablando hace unas semanas con el tema del transporte, que sí que se veía lógico que debido a los incrementos de costes, que son injustificados por otro lado, pero que debido a los incrementos de costes en el precio del litro de carburante, sí que se subvencionara a los transportistas, pues no podían asumirlo ellos de una manera total. Pero yo, sinceramente, y a mí me gusta pagar menos por el litro, pero que a mí me subvencionen la misma cantidad de dinero que una persona que a lo mejor lo necesite más, pues no me parece del todo justo, sobre todo porque es la misma cantidad de dinero. No hay una progresividad en esa subvención, que yo entiendo que debe haberla, entre otras cosas. Igual que, por poner un ejemplo, a Mancio de Ortega le van a subvencionar con 20 céntimos el litro de gasoil cuando llene su coche, o quien le lleve, ¿no? No es justo, yo creo que no es justo, ¿no? En ese sentido, pues está bien que sea para todos, pero yo no lo veo lógico. Sí que veo lógico que sea para los transportistas, que efectivamente tienen que asumir unos costes, o para cualquier persona que sea un autónomo y que tenga que, por necesidades de trabajo, conducir, desplazarse, etcétera, 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 ¿no? Y en ese sentido yo creo que la medida, también viendo desde una perspectiva histórica, decía el compañero Paco que es precipitada, pero es que tenemos que tener en cuenta que hace 2 semanas la queja que había contra el gobierno es que no hacía nada.
Y en 2 semanas ha pasado todo esto. Es decir, hay unas medidas de choque contra la crisis, hay una reducción para todo el mundo del coste del litro de carburante, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dudas, claro, la implantación genera dudas porque todo lo nuevo se genera dudas, pero tampoco podemos decir que haya una precipitación, porque precisamente hace 2 semanas, escasas 2 semanas, la crítica general es que había una inacción y en 2 semanas hemos dado un vuelco al sector energético, que estaremos de acuerdo o no, pero es un vuelco que tiene un calado increíble, ¿no? O al menos desde mi punto de vista. Esté bien, después critiquemos al gobierno o no lo critiquemos, que yo, si queréis, después nos ponemos a criticarlo también, ¿eh? Yo en esto no me rasgo las vestiduras, pero, hombre, las medidas son fuertes y son de calado. Vale, de todas maneras, yo, con respecto a la carga impositiva, si es directamente al carburante, no voy a entrar a discutirla porque no tengo datos objetivos para poder rebatir esto. Lo que sí sé claramente que a nivel general, desde luego, España es uno de los países con mayor carga impositiva con respecto del resto de países de Europa, con diferencia. Es decir, que aquí se pagan por otras vías, que al final nos olvidamos muchas veces y parece que como lo de la caja común es que no existe y al final... La presión fiscal sobre ciudadanos. Sí, presión fiscal en todos los sentidos. Hombre, no sé, yo, Antonio, francamente, lo del tema de la justicia o no, en este caso, porque va a ser para todo el mundo, mencionabas a Amancio Ortega, hombre, a lo mejor si viésemos de una forma objetiva también empresarios de ese calado, lo que pagan y contribuyen, a lo mejor también podíamos entender porcentualmente que la progresión también es porcentual. Entiendo que con respecto de lo que yo pago de impuestos y lo que paga un empresario de ese calado, estamos a años luz. Por lo tanto, la presión acerca de, o la ecuanimidad en ese sentido, yo creo que tampoco sería justo dirigirla por ahí. Y luego el tema es las formas. O sea, es verdad que hemos pasado de esa inacción argumentando necesidades de controles europeos, no sé cuánto, pero no es menos cierto que en nuestros países del entorno ya hicieron esas bajadas sin necesidad de tanta parafernalia. Lo han hecho en Francia, lo ha hecho Portugal precisamente, aunque es un país que ciertamente tradicionalmente cobra el combustible más caro que en España, pero es que directamente bajaron sin necesidad de darle tantas vueltas a esto y de forma absolutamente directa. Y las formas que entiendo que también deberían de servir, es decir, cuando las cosas se hacen de forma unilateral. Yo escuché ayer un poco la sesión de control al gobierno y francamente me parece penoso cuando un gobierno que tiene la obligación de gobernar, como no es menos cierto, pero también es verdad que en momentos de estas circunstancias deberían de contar pues con, de alguna manera, con los grupos de la oposición, pero desde un punto de vista no ya solamente de un apoyo incondicional, sino te doy los datos, los podemos discutir y después hablamos. Pero es que aquí esto se hace por el artículo 33 y porque yo lo valgo. Por lo tanto, en fin, las ayudas bienvenidas sean, pero vuelvo a repetir, las formas creo que también son importantes y ahí desde luego adolecen, en este caso el gobierno, de forma reiterada y continuada. Luego la precariedad de las ayudas, que están limitadas en 3 meses en el tiempo, pues con una inflación de un 9,8, creo que todos estaremos de acuerdo que esto no se había conocido desde el año 85, o sea, es una auténtica barbaridad, con lo que al bolsillo directamente nuestro, de nuestra cartera, está teniendo un menoscabo espantoso, una limitación en el tiempo de 3 meses de una medida de estas características, cuando todos los especialistas vaticinan que vamos a tener un año muy complicado y si se puede recuperar 1,2 puntos de la inflación a final de año nos podremos dar por satisfechos, pues parece que esto es el chocolate del loro, vamos, que después de haber tardado en el tiempo y hacerlo de esta manera y con la precariedad que se está haciendo, yo sinceramente creo que tenemos poco futuro. Bueno, no sé si porque el precio está muy alto del combustible o porque creen que a lo mejor ahora las gasolineras tienen más dinero, curiosamente, y es un hecho que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, se ha producido un robo en este miércoles de película en Mérida, en una estación de servicio en la que un varón de 38 años ha sido detenido después de emprender la huida y embestir contra el coche de los agentes policiales que le seguían. Es, como digo, de película. Robo en una gasolinera. O sea, los objetivos están marcando, ya los van a los bancos, ahora van a las gasolineras. Curiosamente. Bueno, vamos a hablar ahora también de economía en esta línea, porque el BBVA Research, el Centro de Estudios
de esta entidad financiera ha dado a conocer que la previsión que tenía de crecimiento para Extremadura, que era muy buena, del 5,2%, puede bajar en más de un punto debido, entre otros factores, a la situación de la guerra de Ucrania. Y el crecimiento se situaría en el 4%. Este estudio se presentó, como digo, este miércoles y daba una inflación en esos momentos del 8% en la comunidad autónoma de Extremadura. A mí, sinceramente, me sorprende que incluso en este entorno de adversidad todavía un crecimiento del 4% lo hubiéramos firmado hace unos años también. Paco. No, ciertamente, hombre, qué duda cabe que, desde luego, que la guerra tiene una influencia en el ámbito general, no lo podemos dudar porque es una realidad y eso está ahí y no íbamos a estar nosotros fuera de la posible afección en ese sentido. El porcentaje en el que nos pueda afectar directamente o no, tampoco lo sé. Si dicen los especialistas que estamos en ese porcentaje, pues será porque es así. Al final es un poco el cúmulo de todas las circunstancias. Yo ponía un ejemplo, y no solamente, o sea, el combustible luego tiene una repercusión directa en el transporte de las mercancías, en la fabricación, o sea, que todo al final se entrelaza en en el sector productivo y repercute en las materias primas, en los productos, y no es menos cierto que el dinero es cobarde. O sea, lo ha sido siempre. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, y en este caso con el encarecimiento de todos los servicios que se prestan y los productos que tenemos que adquirir por esta cuestión, pues hay una retracción. La gente, si no es necesario, ciertas inversiones, ciertos proyectos, pues los retrasan, los quedan ahí un poco aparcaditos y eso da como resultado, obviamente, pues que las empresas venderán menos, que los profesionales de los sectores de la construcción pues harán menos reformas y harán menos, y en consecuencia los materiales, en fin, lo que tiene que ver con la cadena, ¿no? Entonces entiendo que sí, que es una afección, entiendo que directa a consecuencia de la situación general y global, y que todavía tengamos un crecimiento del 4%, bueno, pues entiendo que tampoco está mal dentro del ámbito general, igual que tener un 8% frente a la media nacional de inflación que está ya, como decimos, en el 9,8%. Entonces, bueno. Antonio. La guerra, los expertos argumentaban al principio que podía suponer una caída del PIB en torno a 1,5%, 2%, ¿no? Esto no viene, esta noticia no hace otra cosa que constatar que efectivamente pues, el impacto es ese. También tenemos que tener en cuenta que, claro, todo lo que va a repercutir las subidas en los costes energéticos, tanto de la luz como carburantes, también supone paros dentro de la economía. Y, por supuesto, supone un aumento de la inflación, porque al final la cuestión es decidir quién lo asume. Y al final la inflación en este tipo de situaciones es muy apolítica. Es decir, si a mí me subes el litro del gasóleo, yo voy a intentar repercutirlo a quien le estoy cobrando por llevarlo de un lado a otro y por tanto a quien lo reciba va a tener que repercutirlo porque, es decir, es toda una cadena. ¿Qué hacer con esto? Pues yo creo que hay diferentes opciones en cuanto a ideológicas, ¿no? En cuanto a cómo afrontar este tipo de situaciones. En el gobierno actual estaríamos entendiendo que es una situación ideológica de izquierdas, con lo cual no va a asumir nunca una bajada impositiva porque le restaría músculo, sobre todo para efectuar las ayudas que todo el mundo le reclama. Por ejemplo, esta ayuda de las subvenciones. Si el gobierno, el Estado está descapitalizado, obviamente no va a poder afrontar las ayudas cuando sean necesarias. Frente a otro planteamiento de bajemos los impuestos porque el libre mercado así actuará. El ejemplo que tenemos que tener claro, y que además es muy sintomático, es el del precio del combustible. Y además yo creo que esto la gente lo entiende muy bien. Estamos hablando de una perspectiva histórica de 2 semanas, con lo cual nos acordamos de lo que estaba pasando aquí hace 2 semanas o un mes incluso. Hace un mes el precio del barril Brent estaba a $100. En ese momento el precio del gasóleo, el litro del precio del gasóleo, estaba entre 1,38 y 1,42. Yo recuerdo que tengo la factura de la última vez que hace un mes yo llené el... Yo soy matemático, con lo cual estas cosas las voy apuntando como una hormiguita. No me digas. Sí, es así.
Y digo yo... Cada uno tiene sus vicios. Claro, y digo yo, claro, pero es que en estos momentos, cuando decimos que la inflación está desbocada, el precio del barril Brent sigue a 100 euros, incluso ha bajado algo más. Sí. Y sin embargo, el precio del gasóleo no está a 1,40, está a 1,80 y pico, 1,90. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre. Aquí, el gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una de las medidas que ha empleado con esto de la subvención es que los distribuidores van a tener que aportar una parte, que tan solo es del 25%. Pero es que tenemos que tener en cuenta que la subida que están aplicando, que es injustificada, es superior a ese 25%. Es decir, hay un margen dentro de esos 50 céntimos de diferencia que ha subido el precio del litro, en donde ellos solo van a responder con un 25% y el otro 75% restante se lo están embolsando. Claro, después nos quejamos del IPC, de la subida de los precios, pero al final, yo insisto una vez más, aquí, ¿quién se lo está quedando? Porque alguien se lo está quedando. Y claro, el gobierno ha tomado esa medida de vamos a subvencionar con 20 céntimos, y perdonar que yo me repita, pero es que para mí es muy sintomático, y ha conseguido que el 25%, esos 5 céntimos aproximadamente de subvención, lo lleven a cabo las distribuidoras, pero solo ha conseguido eso, porque el resto de la subida lo estamos siguiendo pagando todos. Y eso, claro, ¿cómo lo hacen? Igual que este ejemplo es el de las eléctricas, porque al final el tema de la inflación no solo sube por la crisis de Ucrania y el temor a la subida generalizada de precios o cierto desabastecimiento, sube en realidad y en gran medida por el incremento desorbitado que tiene el coste energético, véase carburantes, véase energía eléctrica, porque claro, al final todo se repercute. Yo, muy rápido, 30 segundos porque quiero pasar al siguiente tema. Le digo, yo le voy a poner nombre a quién se lo queda y tal, porque está claro que aquí hay una especulación clara por parte de los distribuidores. Esto, aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y lo del tema de la subida, y es verdad, se hace esa cuenta, no sale, por lo tanto, especulación. Pero también entiendo que, decías Antonio, el gobierno ha conseguido que esos 5 céntimos lo aporten. Bueno, conseguir creo que no es conseguido, porque lo han impuesto. Si esta fuera la cuenta y hubiera esa realidad y se pudiera desde el punto de vista legal, que eso tampoco lo conozco, pues es que en lugar de 5 céntimos, si hay esa realidad constatada de que hay una especulación desde el punto de vista que no se justifica por ningún otro sitio, porque en lugar de los 5 hubiesen asumido los 20. Claro. ¿Algo más? Bueno, vamos al asunto, por cierto, que nos trae las derivadas o las consecuencias de la concesión del contrato de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su hermano, el contrato de las famosas mascarillas que está en la Fiscalía y que la propia Comunidad de Madrid depositó en la Fiscalía. Pues la guerra que se ha desatado entre las Fiscalías, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de la Unión Europea en torno a este tema. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que siente indefensión ante esta circunstancia. Hombre, a mí lo que me da francamente es pena. Me da pena comprobar cómo se politizan de forma absolutamente interesada ciertas cuestiones de estas, porque mira, cuando hay indicios de delito, o así lo entiende cualquier ciudadano, entidad o colectivo, pues hay las vías lógicas, se va uno al juzgado, presenta una demanda y a partir de ahí se ponen en marcha. Cuando ya hay una pronunciación clara y manifiesta desde el punto de vista de que la Fiscalía, el fiscal que coge el tema, determina que no hay caso, que no entiende que haya irregularidades en ninguna clase, y sin embargo, desde la Fiscalía política, y digo política claramente porque, hombre, la Fiscal General del Estado, que fue ministra del Gobierno, algo que todos los colectivos fiscales han rechazado y han puesto de manifiesto que desde luego no tiene ningún punto de referencia ni palangón, intentando velar por la ecuanimidad de los órganos judiciales, en este caso de la Fiscalía también, y sin embargo, pues ahí está claro que queda una sombra muy sombreada acerca de que esa ecuanimidad y esa limpieza no existe. Yo entiendo y se ve muy claramente que hay una politización de un caso que, bueno, es que si tuviéramos que hacer esto mismo con los miles de contratos que ha hecho el gobierno durante el estado de la pandemia, pues a través de decretos y fuera incluso de los cauces normales, teniendo en cuenta la situación que se vivía, yo no sé en qué quedaría esto, pero da toda la sensación, o tiene toda la pinta,
desde luego que hay una caza de brujas. Esa es mi opinión, porque los datos que se expresan, vuelvo a repetir, ha pasado por quien tenía que pasar, la Fiscalía, antes terminado que no había, no sé dónde queremos llegar, salvo al embarrar un poco esta situación y tenerla en el candelero de la opinión pública. Antonio, ¿qué opinas sobre este tema? Yo, teniendo en cuenta que viene de Ayuso, yo a los fiscales, a los dos en general, estaría temblando, ¿no? Porque la última vez que alguien puso dudas sobre a Ayuso del tema este, lo destituyeron de presidente del Partido Popular. O sea que esta mujer se las trae, ¿no? O sea que yo temblaría si fuese fiscal y me enfrentase a ella, yo qué sé. Yo lo único que quiero reflexionar y además decirle a todo el mundo, vamos a ver, vosotros penséis, y ya que esto es una opinión y esto sabemos que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y todo esto, pero vosotros pensáis que en un momento de crisis que hubo ahí no hubo ningún tipo de llamada diciendo, oye, como dicen, hermanito, esto podemos hacer algo aquí con respecto a este tema y tú me haces una intermediación y entonces hacemos aquí como un juego o algo así? Yo es que me creo que pudo haber sido así. Yo me lo creo. Porque en realidad todos los papeles muestran que primero no era un pago como intermediario, sino que era como contratado de la empresa, pero después sí que había una intermediación, era una comisión por hablar con uno, con hablar con otro. Es decir, yo ya judicialmente no sé cómo va a progresar, pero oler yo creo que huele mal. No sé si en otros contratos ha pasado esto, pero del que estamos hablando es este, ¿vale? A mí me parece raro. Raro sí es. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hasta el propio Partido Popular se inició una investigación interna o más o menos interna sobre el caso. Es decir, a ellos, en el fondo, les olía mal el tema este, ¿no? Con lo cual, yo no sé qué tipo de recorrido va a tener. Pero lo que sí es cierto es que ya hay dos fiscalías que están investigando el caso, aunque tengan decisiones contradictorias, con lo cual, desde el punto de vista judicial, yo creo que sigue su progreso. Y no va a acabar aquí, porque en realidad sí que va, en el momento en que entra por la vía judicial, yo entiendo que va a tener un recorrido que bien sea de acusación o bien sea de archivo de caso. Pero tiene que hacer ese recorrido, ¿no? Sí, mira, yo es que, a ver, la sombra de duda que uno pueda generar en las cosas, y vuelvo a repetir, el cauce fue el de la presentación, la Fiscalía determinó que no encontraba causa, entre otras cosas, porque parece ser que también lo que sí muestran los papeles es, pues acabas de hablar de una suposición, Antonio, bueno, pues a lo mejor puede haber habido. La realidad documental y cómo están los temas. Este es un señor que lleva toda su vida trabajando en el sector, quiero decir, además es alguien vinculado durante muchos años, sí, al sector del material sanitario. Es decir, no es la primera operación y no oportunista. Quiero decir, hay años detrás de trabajo en el sector. Es decir, por lo tanto, parecía alguien, por lo menos profesionalmente, que tendría validez para hacer una tramitación o tal. Luego podremos entrar en lo oportuno, que también es verdad que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Esto de ser familiar de un político se ha convertido en un lastre, pero un lastre peligroso. Pero bueno, entiendo que cuando las cosas se hacen con transparencia y limpieza, todo el mundo tiene el derecho de trabajar para el sector público, privado o como sea. Hombre, yo es que por comparativa se me ocurre que el ministro del sector en el momento crítico contrata empresas, que eso sí que es dudoso, una empresa que jamás había trabajado para el sector farmacéutico, con una sede inexistente en Cataluña, donde era una nave absolutamente vacía, con un contrato millonario y tal. O sea, si nos ponemos a escudriñar en ese sentido, vamos, y yo pediría que se hiciera, desde luego. Bueno, pero, de hecho, hombre, es que es comparar el tocino y la velocidad. El Partido Popular ha emitido una serie de denuncias para que se investigue eso, con lo cual sigue su curso. Claro, sí, pero aquí hay dos varas de medir claramente desde el punto de vista mediático y con una fiscalía del Estado condicionada políticamente, que obviamente no está teniendo el mismo recorrido ni el mismo tratamiento. O sea, que decir, cuando el Partido Popular probablemente investiga es porque además se tiene que salvaguardar por, vamos, esto no hay más que mirarlo en las hemerotecas,
Aquí se miden con dos varas muy claramente diferenciadas entre los posibles casos que pudiera tener el Partido Popular y los que tiene el Partido Socialista, o sea que no nos vamos a llevar engaños. Muy breve. A ver, que estamos hablando de no estamos hablando de otros miles de casos que puede haber y que posiblemente los haya. Yo no digo nada. Es más, lo bueno de la independencia del Poder Judicial, ¿vale? Lo bueno de la independencia del Poder Judicial es que puede tratar a todos por igual. Yo insisto, a mí Ayuso me parece mucho Ayuso, ¿vale? Entonces no sé qué recorrido va a tener. De todas formas, le diría a los fiscales que tuviesen cuidado, porque hasta ahora ha ganado todas las batallas. Ha ganado todo, o sea que lo agarren bien. En ese sentido hay que estar tranquilo. Admiro a una persona que no tiene reparo en defenderse, claro, porque es que faltaría que si te atacan no pudieras defenderte, ya sería de traca. Es decir, y si además consigue defenderse y gana, será porque tiene derecho a ganar. Bueno, que se lo digan al casado, cuestionarle eso. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su opinión sobre los temas que hemos puesto sobre la mesa en esta jornada de jueves. Gracias, Antonio, que tengas una buena semana. Pues nada, muchas gracias. Paco, lo mismo, que disfrutes mucho este fin de semana, de lo que queda ya. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes por su atención en este espacio. Mañana regresemos en una última edición ya de la Semana de la Picota. Hemos acabado el mes, se nos ha ido en un suspiro, eso sí, con los acontecimientos que ha habido a lo largo del mismo, sí que podemos decir que ha sido intenso. Recuerden que tenemos más que contarles mañana en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto aquí en la TDT, en la televisión, como en la página web y en las redes sociales. Sean felices, buenas noches.